Bienvenidos a su canal Aprende Mates. En el video de hoy estaremos hablando sobre los infinitesimos equivalentes. Vemos algunos ejercicios sobre cómo resolverlos y demás. A continuación tenemos un ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio que nos dice que límite cuando x tiende a 0 del logaritmo neperiano de 1 más x cuadrado más seno triplo de x menos 5x al cuadrado sobre seno duplo de x más tangente cuadrado de x menos de x menos 1 elevado a la 5. Ahora veremos cómo se resuelve este ejercicio. Aquí tenemos lo planteé anteriormente y lo que tratamos de hacer es sustituir el 0 en cada una de las x para ver si podemos resolver este límite de esta manera. Si tuviera el 0 aquí, nos queda aquí logaritmo neperiano de 1 más 0 cuadrado más seno de 0 menos 5 por 0 al cuadrado sobre seno de 0 más tangente cuadrado de 0 menos elevado a la 0 menos 1 elevado a la 5. Esto nos da el siguiente resultado. Logaritmo neperiano de 1 más el seno de 0 es 0. 5 por 0 al cuadrado también es 0. Seno de 0, como vimos, es 0. Tangente cuadrado de 0 también es 0. Elevado a la 0 es 1. 1 menos 1 es 0. Y 0 a la 5 también es 0. Luego nos queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. En este tipo de indeterminación podemos usar un método conocido como infinitesimos equivalentes. Aquí vemos que el infinitésimo de logaritmo de 1 más x, en este caso x va a ser todo esto, 1 más una función x va a ser igual a la función de adentro. El infinitésimo de seno duplo de x va a ser 2x, porque el infinitésimo de x, de seno de x, es x. El infinitésimo de euler a la x menos 1 es x. El infinitésimo de seno de x, como vimos aquí, es 3x. También tenemos que tangente cuadrado de x es tangente de x por tangente de x, que el infinitésimo de tangente de x es x y tangente de x es x, por lo tanto tenemos x cuadrado. Estas igualdades pueden ser sustituidas en la expresión dada y nos facilita la obtención del valor del límite. Aquí tenemos, al sustituirla por la expresión dada, por lo que obtuvimos anteriormente, nos queda el límite mucho más sencillo, mucho más fácil de resolver. Nos queda x más x cuadrado más 3x menos 5x al cuadrado sobre 2x más x al cuadrado menos x a la 5. Esto va a ser igual al límite de x que tiende a 0. Hagamos factor común de x aquí. Nos queda x que multiplica 1 más x más 3 menos 5x. Y abajo también hagamos factor común. Y nos queda de esta manera. Simplificamos estas x. Y al sustituir 0 aquí en la expresión que nos queda, pues después de simplificar las x, nos queda aquí 4 sobre 2. Eso es igual a 2. Entonces este va a ser el valor del límite que tenemos en este video. El valor del límite cuando x tiende a 0 de la expresión grande aquella que era muy difícil de calcular y nos daba una indeterminación 0 sobre 0, lo llevamos a los infinitesimos equivalentes de cada una de las expresiones y nos quedó 2 como resultado. Bueno, esto es un video sencillo y hasta aquí el video de hoy. Espero que tengan un bonito día y que hayan aprendido algo con este video. Muchas gracias.